Ok, vamos a presentar acá. Indíquenme por favor si logran ver ahí la presentación. Bien, perdón. Bien, estamos en nuestra última semana, la semana número 13, obviamente también el módulo 13. Nos toca trabajar en la parte de uniones NPN y PNP. Obviamente eso es un preámbulo, perdón, es un resultado de lo que vimos en semanas posteriores, desde qué son los materiales semiconductores, también cómo es que los materiales extrínsecos se pueden clasificar en materiales tipo N, es decir, portadores de electrones, y tipo P, es decir, portadores de cargas positivas, ¿verdad? Y en las últimas 3 imágenes que venían en esa presentación que se compartió, venía un poquito del diodo, que es lo que vamos a retomar en esta parte. ¿Por qué voy a iniciar desde el diodo? Porque es la parte fundamental de la unificación de dos materiales, un material de tipo N y un material de tipo P, ¿sale? Es la parte básica y de ahí vamos a ir viendo otros elementos como transistores y otros elementos demás. Bien, bueno, primeramente que el diodo, ¿sale? Tú lo has trabajado durante toda tu formación académica, durante todo el tiempo que llevas acá en la universidad, en diferentes materias, lo has aplicado para rectificaciones de ondas, lo has ocupado lo has aplicado en diferentes polaridades, ¿no? Polaridad inversa y polaridad directa, ¿sale? Has visto también diferentes tipos de diodos, diodo LED, Zener, etcétera, ¿no? Pero todos conservan una característica en común, que son elementos electrónicos dopados que van a permitir la conductividad eléctrica solamente en un sentido, ¿sale? Entonces, ¿esto cómo lo hace? ¿Vale? Cuando tenemos dos materiales extrínsecos, un material N y un material P, tenemos una franja llamada franja o región de agotamiento, en donde prácticamente en esa sección o en esa unión, ¿sale? Va a existir un cambio o un traslape de electrones de un material a otro material. Todo esto a partir de la adquisición de energía que tenga ese mismo material, ¿sale? Si recuerdas la teoría de bandas, decíamos que un material semiconductor tiene una banda de valencia, pero cuando cuando estos electrones adquieren cierta energía a partir del uso de temperatura, ¿sale? Los electrones viajan de un punto A un punto B, o pasan de una banda de valencia a una banda de conductividad. Algo similar va a ocurrir acá. Vamos a pasar de un material N a una zona constituida por un material P. Cuando ocurre este cambio, ¿sale? Pues lo que va a existir es que ocurre o hay conductividad eléctrica. Bien, si nosotros alimentamos con una pila o una batería este diodo, nos vamos a percatar que el flujo de electrones de manera real, ¿por qué hago énfasis en esta parte de manera real? Porque recordemos que de manera real lo que estamos desplazando son electrones, pero de manera teórica, si me permites ahí el término, pues, o por definición, y tú ves aquí el diagrama, mira, nota que siempre, por ejemplo, la corriente eléctrica, ¿sale? Va de un polo positivo a un polo negativo, ¿verdad? Esto es teóricamente, pero tú sabes que físicamente y realmente es al revés, los electrones son los que se desplazan hacia la carga positiva. Bien, ahora cuando lo colocamos de una polarización directa a un diodo, lo que vamos a ejercer es eso que mencionamos anteriormente. Nosotros dotamos de energía a estos electrones, ¿sale? Para que pasen de una zona N a una zona P. Ahora, esta energía que nosotros alimentamos o agregamos a estos electrones, ¿sale? La vamos a llamar como voltaje. Permíteme un momento. Bien, entonces cuando esto ocurre, estamos hablando de alrededor entre 0.7 y 0.8 volts que se requieren para que estos electrones salten de esta zona color azul a esta zona color rojo y obviamente haya una conductividad eléctrica. Nota por favor que cuando polarizamos de manera directa, la zona o región de agotamiento es angosta, es pequeña,
¿sale? Por eso entonces estos materiales pueden saltar de un punto A a un punto B, o de una zona azul a una zona positiva. Ahora, cuando polarizamos inversamente, lo que ocurre es de que extendemos o ampliamos la zona de agotamiento, la cual va a impedir el libre paso de estos electrones, ¿sale? De la zona del material negativo a la zona del material positivo. Y esto gracias a que, si bien es cierto que, bueno, va a ocurrir o va a existir un poco de conductividad, realmente la corriente que circula o la tensión que hay de un punto A a un punto B es menor. Por eso es que este voltaje que se obtiene pues prácticamente es nulo, es muy pequeñito. Pero bien, ocurre algo interesante aquí. Cuando tú empiezas a alimentar en polaridad inversa, lo que va a ocurrir es de que se empieza a saturar de electrones, ¿sale? Y va a llegar un punto en el cual ya no va a poder soportar más electrones y va a ocurrir una ruptura, ¿sale? Lo que se llama tensión de ruptura, que es prácticamente fragmentar, romper este elemento electrónico a partir de la saturación de electrones, ¿sí? Ahora, eso está alrededor, mira, de 50 volts. Ahora, esto también va a depender mucho del tipo de diodo que estemos trabajando. Fabricante, constitución, tipo de dopaje, etcétera. Permítanme. ¿Hasta aquí algún comentario o algo que quieran agregar? Ingenieros. ¿No? Bueno, ojo, eso solamente es el preámbulo para lo que vamos a ver ahorita, es como la introducción, ¿eh? Ahora, me gustaría antes de continuar preguntar lo siguiente. Quien guste participar, ¿eh? ¿Qué es un transistor? ¿Cómo lo defines tú? Profe. Sí. Tengo entendido que un transistor es un dispositivo de potencia, ¿no? Y su funcionamiento se puede comprender con, ¿no? Cuando detecte va a funcionar como un switch donde va a dejar pasar una corriente más fuerte. Pero tengo entendido que dependiendo del tipo de transistor, si es NPN o PNP, va a tener en sus capas huecos para electrones, ¿no? Donde va a depositar electrones de la señal para aumentar la potencia. Exacto. Algo así que haya entendido. Exacto. Tú acabas de comentar algo que es muy importante, un tipo switch. Es un tipo switch totalmente, pero el transistor también puede funcionar como un interruptor o un switch, pero también puede funcionar como un amplificador. Ahora, sí es cierto también que hay transistores para potencia, ¿sale? Pero, por ejemplo, un triac, pero también hay transistores, en este caso, para control, ¿sale? ¿Por qué para control? Porque si nosotros podemos o logramos regular la cantidad de electrones que van a pasar del emisor al conductor, al colector, perdón. Entonces, en ese sentido, si nosotros podemos lograr manipular ese salto de electrones, pues podemos decir en qué momento se va a activar o en qué momento se va a desactivar algún elemento electrónico. Ahora, lo comento por lo siguiente. Cuando platicábamos la parte del diodo, ¿sale? Esta es su gráfica de cómo es que se va a desempeñar. Nota, por favor, mira que aquí hablamos de 0.7 volts como energía mínima, como voltaje mínimo que requieren para que el material semiconductor conduzca ese voltaje, ¿sí? Conduzca y obviamente pues trabaje. Obviamente analizamos como por la corriente directa o polaridad directa. Ahora checa lo siguiente. Cuando nosotros tenemos alrededor de este valor de 7 volts, lo que ocurre es de que, bueno, el material conductor permite el paso de los electrones y lo que va a ocurrir es de que la corriente eléctrica se va a incrementar. Pero en caso contrario, cuando tenemos una polaridad inversa, lo que ocurre es que si bien existe un voltaje, este voltaje, mira, chécale que está muy cercano a cero. Esto realmente es poco, es casi cero, por eso es nulo. Pero si seguimos aumentamos, llegamos a una parte, ¿sale? A la ruptura de este amperaje, de este diodo, y obviamente este elemento electrónico pues se va a quemar y se va a dañar. Ahora, con respecto a los transistores, el elemento que vamos a ver hoy se llama BJT. ¿Alguien sabe qué significa BJT? Miriam, Sari,
¿Alguien ha escuchado este nombre, BJT? ¿Nadie? Bueno, de los caballeros, ¿qué será este BJT? ¿Nadie? Bien, bueno, el BJT es un transistor, ¿sale? Pero en sus siglas en inglés de Bipolar Junction Transistor, ¿sale? Transistor de uniones bipolares. ¿Qué significa? Que a comparación del diodo, donde solamente tenemos una unión, ya sea una unión PN o NP, en este caso el transistor o cualquiera de los transistores que vas a ver a lo largo de tu formación tienen 2 o hasta 3, ¿sale? Uniones entre diferentes tipos de materiales, ¿sale? Ahora, así es como tú lo ves físicamente y así es su composición interna. El transistor, ¿sale? Puede, como bien lo decía su compañero, puede tener o puede ser NPN o puede ser PNP. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que tú vayas a mover, si vas a mover cargas positivas o vas a mover cargas negativas. Si nos centramos en el NPN, que es de los más comunes, nota por favor que la base, ¿sale?, es carga positiva y tiene una unión con el colector, ¿sale?, de tipo N. Aquí vemos la unión, por eso ahí tenemos solamente una unión. Ahora, cuando vemos de la base hacia el emisor, tenemos otra unión, ¿sale? De allí el nombre de bipolar. Entonces, nota por favor que aquí tenemos positiva la base y tanto el colector y el emisor son negativos, es decir, ceden electrones. Así es su apariencia física, ¿sale? Y obviamente, bueno, aquí lo tenemos a la inversa, ¿no? Donde la base es negativa y tanto el colector y el emisor son positivos. Ahora, ¿por qué decíamos que el transistor también puede ser un elemento de control? Por lo siguiente, si yo logro regular el voltaje que va a entrar aquí en lo que es la base, que prácticamente es como una compuerta o una puerta, voy a poder permitir el paso del emisor al colector y yo le puedo indicar en qué momento quiero que pase, ¿de acuerdo? Si quiero que pase o hasta que no pase la corriente. Bien. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿O algo que quieran agregar? ¿No? Bueno, pasamos. Ahora nota, todo lo que hemos visto anteriormente se basa en la analogía de que comentábamos que, bueno, analizamos todos los elementos en un sentido real, a partir también de la imagen que viene, ¿sale? Después de esa imagen en adelante, vamos a analizar todos los circuitos como si fuesen de una manera teórica, ¿sale? Donde partimos de que de positivo va a negativo. Ahora, esta imagen es importante y resume todo lo que es el funcionamiento de un transistor y específicamente de un transistor bipolar. ¿Por qué? Mira, nota lo que vemos aquí en la imagen. Vemos una zona que está saturada o que tiene muchos electrones llamada emisor. Vemos una zona más reducida que se llama base, donde está una mezcla tanto de electrones y tanto de cargas positivas. Y nota por favor que tenemos un colector, que es la parte, y además fíjate, aquí te indica el flujo de electrones, hacia dónde va, va de emisor a colector, ¿vale? Y es más, acuérdate también que la punta de la flecha nos indica en la simbología el flujo de estos electrones. Ay, perdón. Bien, ahora fíjate, ¿qué vemos acá? ¿Qué observamos? Cuando tenemos un transistor de ese tipo vemos algo interesante. Primero que nada, nos vamos a centrar en un transistor NPN, el cual se va a polarizar de la siguiente forma. Necesita dos fuentes de alimentación, ¿sale? Una que va a polarizar a la unión NP, es decir, base emisor, acá está, mira, base emisor, aquí está su fuente de alimentación, y otra que también va a polarizar, ¿sale? Ahora a la parte de colector base, ¿sale? De colector base. Ahora, en ese sentido, ¿sale? La otra esta BI está polarizando inversamente, ¿sale? Como si fuese un tipo diodo. Ajá, como si fuese un tipo diodo. Ahora, la conductividad ya va a depender de la polaridad en la que estemos haciendo esta conexión.
¿sale? Entonces fíjate lo que estamos haciendo aquí. Cuando nosotros aplicamos dos fuentes de alimentación, lo que estamos haciendo son dos cosas. Uno, agregar electrones, ¿sale? Para que se muevan de un lado a otro y sobre todo recircular la carga, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí que se aumenta la cantidad de electrones en la zona del emisor. Aquí estás viendo, mira cómo se está incrementando, ¿sale? Y al conectar las dos fuentes de alimentación, ¿sale? Lo que vamos a hacer es atraer estos electrones que están en el emisor a las cargas positivas de las diferentes pues fuentes de alimentación o las diferentes pilas, ¿sí? Es decir, los electrones que están aquí tienen que irse, ¿sale? Ya sea para acá o ya sea para acá arriba. Pero ahora, ¿cuál es lo importante de eso que tú ves aquí? Esta base es mi elemento de control o de regulación. ¿Por qué? Porque si esta, fíjate, esta es como si fuese una puerta. Esta puerta es muy angosta y muy pequeña y solamente permite pasar muy pocos electrones, ¿sale? Y estos se van hacia la batería o hacia la pila, en este caso BD. Pero esta que tenemos acá, que se llama colector, ¿sale? Es una puerta mucho más grande, mucho más amplia, ¿sale? Y lo que va a hacer es permitir que haya mayor fluctuación de electrones, ¿sale? Y estas obviamente se va a la batería BI. Entonces, fíjate, aquí hay dos caminos. Estos electrones que están en el emisor pueden irse por la base o pueden irse, obviamente atraídos por las fuentes, ¿sale? O pueden irse por el colector. Más sin embargo, la gran mayoría, mira, aquí te marca un porcentaje del 98% de estos electrones que están en el emisor se van en el colector. ¿Por qué? Porque es una puerta más grande, mucho más amplia y porque caben más. Aquí es una puerta angosta y tardan más en pasar, ¿sale? ¿Sí? Entonces aquí fíjate cómo estamos fluyendo. Obviamente esta conexión que tenemos es una polarización directa de este elemento. Hasta aquí tenemos ¿alguna duda? De emisor, base, colector. ¿No? No, yo tengo una, profe. Sí. Adelante. Se supone que el colector es el que debe de colectar los electrones, ¿no? El emisor es el que los va a emitir. Ajá. Bueno, como tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué en el emisor marca como si estuvieran entrando los electrones y en el colector como si estuvieran saliendo? Ajá. Porque al final de cuentas es un ciclo continuo, ¿sale? Todos esos electrones que se están liberando en el colector, ¿sale? Una parte de ellos tiene que recircular, ¿sale? Entonces cuando recircula, fíjate, nota aquí la intersección. Salen los electrones del colector, ¿sale? Se ven fuertemente atraídos por la parte positiva de la batería BI, ¿sale? Entonces se atraen, pero recuerda que para que haya conductividad eléctrica debe haber un polo positivo y un polo negativo. Entonces llegan a la parte positiva. Ahora esta parte negativa lo que va a hacer es liberar esos electrones que van saliendo y recircularlos para que vuelvan a llegar al emisor. Entonces, y lo mismo pasa, mira, tanto los que salen con el colector y los que salen con la base. Al final de cuentas tienen que volver a entrar los 100%. Ahora lo que nosotros hacemos es de que de aquí en el colector yo puedo tomar una parte de estos electrones y son los que voy a trabajar para mover un motor, para prender un LED, para activar lo que tú quieras activar, pero en la parte del colector. Si no existiese este ciclo, ¿sale? Pues solamente sería de una sola vez, ¿estamos de acuerdo? Tengo un emisor lleno de electrones, ¿sale? Pasan por la base, llegan al colector y ya se acabó, ¿sale? Ya ahí sería solamente el funcionamiento de una sola vez, y no, lo que estamos haciendo es con estas dos baterías volver a alimentar, ¿sale? Otra vez el emisor para que se vuelva a cargar de electrones y vuelva a seguir trabajando, ¿sale? Esa es la idea principal del emisor, que se vuelva a cargar a partir de las dos baterías que tú tienes, o de las dos pilas o fuentes de alimentación que tengas. Ya. Sí. Sí, vale. Perfecto. Ahora, si ya vimos cómo es que funciona, ahora, ¿cómo es que se trabaja la parte del transistor BJT o el transistor bipolar? Se va a trabajar a partir de dos conceptos, como mencionábamos al inicio de la clase, que puede ser como un interruptor o un amplificador. Entonces, si es un interruptor, puede ser un interruptor abierto o puede ser un interruptor cerrado. Y si es un amplificador, significa que el voltaje de entrada,
lo va a aumentar al de salida, es decir, lo va a aumentar al colector. ¿Y esto por qué ocurre? Por el tipo de arreglo que estamos manejando aquí, por ejemplo, en la imagen. Con respecto al tipo de arreglo, tú puedes tener un BJT en base común, en colector común o en emisor común. ¿Qué es esto? Mira, checa lo que ves aquí en la imagen. Esta imagen que tú tienes aquí es un BJT con emisor común. ¿Por qué? Porque el punto de intersección, ¿sale? Que tú lo ves aquí, o en otras palabras, tanto el colector y tanto la base convergen en el emisor, ¿sale? Tiene un punto de intersección en el emisor, por eso se llama emisor común. Si el punto de intersección obviamente estuviese en la parte del colector, pues se llamaría colector común. Si este punto de intersección estuviese en la base, pues se llamaría base común. ¿Por qué vamos a trabajar solamente con emisor común? Porque es el más cotidiano, es el arreglo más común, ¿sale? Y es el que más practicidad puede tener. Tanto el de base y el de colector son para casos un poco más especiales, pero ese sería el más general, por decirlo de esa forma, ¿no? El más recurrente. Bien, ahora, cuando lo trabajamos el transistor bipolar como un interruptor, decíamos que puede ser abierto y cerrado, van a ocurrir dos fenómenos importantes. Uno, va a ser trabajarlo en tipo corte y trabajarlo en tipo saturación. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Cuando es de tipo corte, lo que estamos nosotros analizando o trabajarlo es como si fuese un interruptor de tipo abierto. ¿Cómo ocurre esto? ¿Recuerdas que al inicio yo te platiqué que el valor mínimo que se requiere para poderse trabajar un material semiconductor son 0.7 volts? Si nosotros alimentamos la base, que es el elemento que va a permitir que pasen o no pasen los electrones, porque yo puedo abrir más o cerrar más esa brecha, esa banda, ¿sale? Es decir, aquí mira, ¿sale? Puedo permitir bloquearla para que ya no pase, ya no haya una conductividad desde el emisor al colector, o sí, ¿vale? Ok, tomando eso como base, si yo tengo un valor menor a 7 volts, a 0.7 volts, por ejemplo, no sé, 0.3, 0.4, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que los electrones no van a tener la energía necesaria para pasar del emisor al colector, y al no permitir que haya flujo de electrones, entonces la corriente eléctrica va a decrecer, es decir, se va a volver cero, y lo mismo va a pasar también con lo que es y lo mismo también va a pasar con lo que es la parte del emisor, ¿sale? Y igual la parte del voltaje, entonces no va a haber corriente eléctrica, no el flujo de electrones. Entonces en ese sentido se comporta como un interruptor abierto. ¿Cuándo se comporta como un interruptor cerrado? ¿Sale? Sí quiero hacer un pequeño matiz aquí, porque ¿cómo se llama? Aunque sí es cierto que va a fluir la corriente eléctrica, yo les recomendaría que tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué? No se te olvide, y verlos anotando en tu libreta si quieres. Cuando son valores menores a 0.7 en la base, 0.7 volts en la base, se comporta como un interruptor abierto. Cuando tenemos valores mayores a 0.85, 0.86, por ahí así, ¿sale? Con respecto a la base, no sé, 9, 1, 2, 3, etcétera, lo que va a ocurrir es de que estamos sobresaturando ese transistor. ¿Qué es sobresaturar? Alimentar de más, ¿sale? O tener electrones de más internamente en cada uno de los del emisor. Entonces, al tener muchos electrones y tener, ¿sale?, puertas pequeñas, ¿sale?, lo que va a ocurrir es de que este interruptor se va a cerrar, va a permitir obviamente que pase el flujo, pero al haber tantos electrones, ¿sale?, prácticamente la corriente la corriente que tenga el colector va a ser la misma que tenga en su fuente de polaridad, ¿sí?, en la fuente que tengas acá. Entonces, en ese sentido, sí pasa la corriente, pero realmente el voltaje va a caer, ¿vale? El voltaje va a caer. O si no cae demasiado, pues se mantiene. Es decir, yo puedo alimentar a lo mejor 25 volts y tener de salida, pues 3 volts o 2 volts. Entonces, fíjate, no tendría tanto caso, ¿no? Porque por eficiencia, pues no tendría que estar desperdiciando. Tengo una fuente de 20 volts y estoy sacando 3, ¿sale? ¿Para qué meto un BJT pudiendo poner una resistencia si ese fuese mi objetivo, ¿no? Reducir, ¿sale?, en esta parte pues el voltaje.
Ahora, ¿cómo lo vemos? Vamos a ver esto aquí en el Proteus, ¿sale? Me indican por favor si se ve acá en el Proteus, por favor. A ver, indíquenme porfa. ¿Sí se ve? Bueno, ok. Sí, se ve. Ok, bueno, antes de pasar aquí, mira, quiero que cheques. Esta parte de alimentar las dos fuentes de alimentación para el transistor va a depender de lo que tengas aquí. Sale de su datasheet, prácticamente su hoja de especificación técnica. Nota por favor que aquí me dice, mira, que del emisor a la base, perdón, del colector a la base voy a tener 30 volts, ¿sale? Entonces yo voy a colocar, mira, del emisor al colector, aquí están mis 30 volts. Voy a alimentar a la base, vamos a ponerle, no sé, vamos a poner 0 volts, ¿sale? Que es un valor menor a 0.7 volts. Ahí están, le damos run. Tiene 0 volts de entrada, ¿sale? Es decir, la base no tiene la energía necesaria para que fluyan los electrones. Se está comportando como ¿qué? ¿Cuánto tienes aquí de amperaje y cuánto tienes acá de amperaje? Pues tienes 0 y 0. Significa que no hay flujo de electrones. Significa que esto se está comportando como un interruptor normalmente abierto. Aquí está en corto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que solamente, fíjate, el voltaje que tiene, el voltaje que está ejecutando el colector es lo que te está mandando desde aquí a la parte de arriba, ¿vale? Realmente es más como si no existiera, como si no existiese este arreglo. Prácticamente los 30 de aquí son los 30 de acá, mira. Entonces como si no existiera. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar ahora cuando tenemos saturación? Es decir, yo voy a buscar un valor mayor, ¿sale? Que cuando salga el voltaje de la resistencia me dé mayor a 0.86. Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, unos 23, a ver. Vamos a darle play. Tengo 23 volts de entrada en la base y fíjate, con 23 volts y con una resistencia de 10K me está mandando uno arribita de 1 volt, ¿sale? Es decir, está ingresando 1 volt en la base. Y fíjate, ¿qué es lo que pasa? Como es un valor mayor a 0.85, ¿sale? Un valor a 0.85, ¿qué es lo que está pasando? Ya se está cerrando el circuito, es decir, ya está permitiendo pasar la corriente, ¿sale? Más sin embargo, la eficiencia que estoy teniendo es muy poca. Estoy mandando 23 volts, ¿sale? Y fíjate cuánto estoy recibiendo. Prácticamente estos 23, 24 volts pueden ser los de una fuente de esas de Festo, ¿no? Para la parte de electroneumática. Estoy alimentando ahí un BJT y fíjate, me está mandando 3 volts, ¿sí? Ahí eficientemente estoy perdiendo. Estoy sobresaturando, ¿sale? La parte de la base y obviamente lo que ocurre ya me genera cierta corriente, pero la tensión pues se disminuye brutalmente, ¿vale? Y aquí vemos los dos conceptos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando trabajamos como amplificador? Para que el BJT trabaje como amplificador requerimos lo siguiente, que internamente el voltaje que va a tener la base esté oscilando entre 0.7 y 0.85, ¿sale? Es decir, de entrada a la base. Entonces quiero que vean los tres casos. Cuando es cerrado, cuando es un interruptor que está en corto, ¿sale? Son valores menores a 0.7. Cuando está sobresaturado, son valores mayores a 0.85. Pero cuando están entre 0.7 y 0.85 es el valor óptimo de esa base. Y entonces lo que va a hacer es potencializar, amplificando, ¿sale? El voltaje que tenemos de entrada con el que va a tener el colector, porque a final de cuentas el colector va a ser el encargado de que yo pueda prender el LED, mover o cerrar una válvula, activar o desactivar algún elemento electrónico, ¿sale? Podríamos decir que es mi salida. Entonces mira, vamos a modificar acá. Aquí acuérdate que me dio un valor de 1. Vamos a poner por ejemplo acá el valor de 7, a ver, bueno 6. Le damos play. Mira, aquí agregué 6 volts de entrada y en el colector me está arrojando 14, casi el doble. Vamos a ver si baja un poquito más. Vamos a ponerle acá un valor de 5. Agregamos igual acá, ponemos 5 volts, me está sacando 0.83 y mira, casi me triplicó, me está triplicando el valor
de punto 15, ¿sale? Ingresé 5 y me sacó 15, ¿sale? Vamos a poner un valor más bajo, ¿sale? Vamos a poner el valor de 1, por ejemplo, ¿sale? Mira, metí 1 volt y ¿cuánto me está sacando? Casi 28. Me está dando 28 veces el voltaje que yo estoy ingresando. ¿Y gracias a qué? A que el valor que está ingresando en la base se va acercando a 0.7 volts. ¿Sí lo logras visualizar, Inge? ¿Sí se logra ver? Entonces, ¿qué quiero que te lleves y que analices acá? Que el transistor bipolar, si oscila o si tiene un valor óptimo en la base de 0.7 volts, significa que me funciona como amplificador. Y si me estaba mandando como amplificador, fíjate, son 27 volts que yo puedo trabajar y a lo mejor mover dos motores, o mover un motor de corriente directa, o analizar, o prender, o accionar algún otro elemento electrónico. De 1 volt me está sacando casi 28 volts. Entonces algo bueno, ¿no? Algo increíble. La eficiencia aquí son 28 veces más de lo que yo estoy ingresando, ¿no? Entonces veamos ahí los 3 casos cuando se comporta como un interruptor abierto, un interruptor cerrado y como un amplificador, ¿vale? No sé si tengamos alguna duda o queramos aportar algo más acá.